breves, y el tercero va a ser un poquito más extenso. El primer comentario tiene que ver con que esta sesión es la última sesión del ciclo para el intercambio de experiencias e innovación de la comunidad. Este ciclo lo hemos iniciado este año, en el 2023, y justamente por ser el primer ciclo, somos conscientes de que hay varios aspectos que aún se pueden mejorar. Y a pesar de esto, para quienes han venido acompañándonos a lo largo de las sesiones, esperamos que haya sido un ciclo en el que hayan aprendido cosas nuevas, diferentes, innovadoras, aclarando que algunas de las iniciativas presentadas aún están en fase exploratoria o en fase de pilotaje, si quieren, ¿no? Y que aún son perfectibles, particularmente desde el punto de vista técnico y metodológico. El segundo comentario que tengo para hacerles como parte de esta introducción a la sesión es que las 4 primeras sesiones del ciclo fueron protagonizadas por observatorios que se desempeñan en el ámbito gubernamental, específicamente a nivel subnacional en diferentes países de la región. Con la quinta sesión, con la sesión anterior y con esta sesión, la sexta, nos hemos movido hacia el sector no gubernamental y en este caso, el día de hoy, lo hacemos de la mano del Observatorio de Violencia de Diálogos Guatemala. El tercer comentario tiene que ver con el foco de la experiencia que nos presentará el Observatorio de Diálogos. Como bien saben, y calculo que ha sido el motivo por el cual se han conectado el día de hoy, la experiencia está enfocada en el uso de ChatGPT para monitorear el conflicto y la violencia electoral a través de la automatización del seguimiento de los medios digitales de comunicación. Dado el perfil de quienes integran la comunidad de observatorios, la comunidad de analistas del crimen, el foco no está necesariamente puesto en el tema de la conflictividad y la violencia electoral, pero sin lugar a dudas hacen que esta sesión sea particularmente interesante, sino más bien en entender cómo el Observatorio de Diálogos de Guatemala hicieron para sistematizar y agilizar el monitoreo de los medios de comunicación para poder identificar y darle seguimiento, en el caso de ellos, a los incidentes de conflicto y violencia electoral. Y ustedes perfectamente se podrían preguntar, bueno, ¿por qué esto es de interés, ¿no? O de utilidad para quienes trabajamos en el marco de observatorios o de centros de análisis del delito o para quienes somos analistas del crimen? Y para poder darles una respuesta, quisiera apoyarme en la diapositiva que espero que estén viendo en pantalla. Le voy a pedir a Pablo que me confirme, por favor, si están viendo un gráfico. ¿Sí? Sí, policial, fiscalía, salud, sí. Perfecto. Este gráfico me va a permitir darles una respuesta, ¿no? A por qué estamos hoy encarando este tema en el marco de este ciclo de experiencias innovadoras. En la actualidad tenemos 26 miembros de la Comunidad Interamericana de Observatorios. De esos 26, 22 completaron su ficha de registro. Y veamos qué nos dicen esas fichas de registro en cuanto a las fuentes de información que utilizan los observatorios o los centros de análisis que son miembros de la comunidad. De entre esos 22 observatorios o centros que son miembros de la comunidad, 20 reportaron que utilizan los datos de la policía como base para hacer todo su trabajo en materia de análisis. La segunda fuente más mencionada fue la Fiscalía o Ministerio Público, y esta fuente fue mencionada por 16 de los 22 observatorios. En tercer lugar, se posicionó la fuente de salud, y esta fue mencionada por 10 de los 22 observatorios. Y muy cerquita tenemos que 9 observatorios de los 22 mencionaron a los medios de comunicación como fuente de información. La información que se recopila y sistematiza a partir de los medios de comunicación puede tener varios usos. Ustedes ahora en pantalla están viendo 3 posibles usos para esa fuente de información. Puede servir como parte del proceso de triangulación de los datos. También puede ser utilizada para tener una aproximación
al contexto en el que se producen los delitos o los incidentes delictivos, los móviles, los perfiles de las víctimas, las modalidades de comisión de los delitos, el modus operandi de los autores, entre otros elementos. Y otro posible uso es para analizar la forma en que los medios de comunicación dan cobertura a ciertos hechos delictivos o a ciertas formas de violencia, y esto se da mucho para estudiar o analizar los casos de femicidio. Un caso particular de la Comunidad Interamericana de Observatorios del Delito que quisiera mencionar es el del Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Este observatorio elabora boletines nacionales de mortalidad y de manera complementaria a los datos oficiales que obtienen de registros administrativos, este observatorio incorpora el monitoreo diario de la criminalidad de muertes por causa externa publicada en los principales medios de comunicación del país. Y lo hace, ¿sí?, con ese segundo fin, con esta cuestión, ¿no?, de tener una interpretación, un acercamiento, un entendimiento sobre el contexto en el que se producen los hechos, la modalidad de la muerte, el perfil de las víctimas, y entender mejor los patrones y las dinámicas de las muertes violentas de Honduras. Creo también que es importante aprovechar este trabajo de monitoreo de medios para hacer dos aclaraciones. En principio, dos aclaraciones. La primera tiene que ver con que los registros que obtenemos de este seguimiento o monitoreo de los medios de comunicación no representan el total de los casos ocurridos, y esto a grandes rasgos se puede explicar por dos motivos. El primero tiene que ver con que cada medio tiene una agenda de temas, una línea editorial, una prioridad de los temas a los que le da cobertura, y un segundo motivo tiene que ver a la cobertura geográfica de ese medio, y esto implica que van a haber ciertas zonas que no van a estar cubiertas por esos medios de comunicación, y por ende hay casos que no se van a ver registrados, ¿no?, por esos medios. Y la segunda aclaración tiene que ver con la necesidad de llevar a cabo un proceso riguroso de contraste y de verificación de cada noticia que ingresa en el sistema de monitoreo con los datos provenientes de las fuentes oficiales para evitar la duplicación de los casos. Y justamente ayer, hablando con Carla del Observatorio de Violencia de Diálogos Guatemala, caí en cuenta de la necesidad de agregar esta tercera aclaración, ¿no?, que tiene que ver con la necesidad de llevar a cabo un proceso de depuración de las propias noticias y artículos, porque como bien saben, una vez que se produce un hecho y ese hecho es cubierto por algún medio, esa noticia luego es replicada por una multiplicidad de medios, y entonces también es necesario hacer esta depuración para evitar justamente la doble contabilidad. Entonces, a ver, nosotros lo que esperamos es que con esta experiencia del Observatorio de Violencia de Diálogos Guatemala en torno al uso de ChatGPT y la posibilidad de automatizar el proceso de monitoreo de medios digitales de comunicación, también se pueda utilizar para darle seguimiento a diferentes tipos, ¿no?, de incidentes delictivos. Como les decía, ellos ahora lo están utilizando para darle seguimiento a la conflictividad y a la violencia electoral, pero la idea es que nos imaginemos, como hace el Observatorio de Honduras, que tal vez esto se pueda utilizar para darle seguimiento a homicidios, pero también se pueda utilizar para otros incidentes delictivos, como por ejemplo extorsión, o para otros tipos de violencia, como por ejemplo violencia de género. Así que de esta manera esperamos que esta experiencia resulte de utilidad para los observatorios y centros de análisis de la comunidad que utilizan a los medios de comunicación como fuente de información para el trabajo que realizan. La presentación de la experiencia del Observatorio de Violencia de Guatemala va a estar dirigida, va a estar realizada por dos colegas. En primer lugar, por Carla López, ella es investigadora del Observatorio de Violencia de Diálogos Guatemala, y también por Rudik Rompich, él es asistente de datos en Diálogos Guatemala. Mi colega Pablo les está compartiendo a través del chat de Zoom las biografías un poquito más completas de Carla y de Rudik para que tengan un poquito más de conocimiento acerca de la formación académica y la trayectoria profesional de ambos.
Y la agenda que les hemos preparado para la tarde de hoy, que también está siendo compartida por Pablo a través del chat, es la siguiente. Una vez que yo termine con estas palabras de bienvenida y de introducción, vamos a hacerles un par de preguntas sobre el tema que hoy nos convoca, que es de manera general la inteligencia artificial y de manera más específica ChatGPT, para tener una mejor idea de cuál es el nivel de familiarización y de uso con respecto a estas herramientas en sus respectivos lugares de trabajo. Luego tomarán la palabra Carla y Rudik para que ellos puedan presentarles la experiencia del Observatorio de Violencia de Diálogos en torno al uso de ChatGPT para monitorear y darle seguimiento a estos hechos o incidentes de conflictividad y violencia electoral. Y terminada la presentación de Carla y de Rudik, vamos a tener 25 minutos para que ustedes puedan hacerles preguntas y ellos puedan responderlas. Con respecto a la modalidad de preguntas y respuestas, lo que les vamos a pedir es que, por favor, a medida que vayan escuchando la presentación, nos vayan dejando sus preguntas, no en el chat, ¿sí? Hay otro iconito, en inglés está como Q&A, y en español está como preguntas y respuestas, que nos vayan dejando las preguntas ahí. Llegado el momento de hacer las preguntas, yo me voy a encargar de formularlas, y obviamente Carla y Rudik van a ser quienes les den una respuesta a esas preguntas realizadas. Y a modo de comentarios finales, les voy a pedir, cuando llegue obviamente el momento, a Carla y a Rudik que tomen nuevamente la palabra para que puedan compartir con nosotros algunas reflexiones sobre esos 5 puntos que ustedes están viendo en pantalla. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos y dificultades que ellos enfrentaron al momento de tener que implementar y usar ChatGPT? ¿Cuáles son algunas de las lecciones aprendidas que pueden compartir con nosotros? ¿Cuáles son los factores clave para el éxito de esta experiencia? ¿Cuáles son algunos de los lineamientos que ellos nos podrían dejar para quienes querramos, ¿no?, incursionar con el uso de esta herramienta? ¿Y cuáles son los próximos pasos que ellos están pensando dar en torno al uso de ChatGPT? Y para terminar, lo que voy a hacer es una muy breve, digamos, cerrar la sesión, pero también aprovechar el espacio para hacer una serie de anuncios con respecto a las próximas actividades de la comunidad. Así que con esto, lo que voy a hacer ahora es pedirle a Pablo que les comparta en el chat de Zoom el link donde va a estar todo el material para que ya se queden tranquilos. Ahí van a tener la agenda, las biografías, ya está subida la presentación, así que para quienes quieran ya bajar la presentación, en ese link que Pablo les está compartiendo a través del chat de Zoom, van a poder bajar todo el material. Y sepan también que en ese mismo lugar va a estar la grabación de la sesión de hoy, van a estar todas las preguntas que se hubieran realizado en el bloque de preguntas y respuestas, y también vamos a subir todas las fotos que hubiéramos sacado a lo largo del evento. Así que de esta manera podemos dar por terminada la parte introductoria de la sesión, y voy a pasar ahora a las preguntas que tenemos para hacerles de manera general, como les dije, sobre inteligencia artificial y de manera ya más específica sobre ChatGPT para, en primer lugar, romper un poco el hielo. En segundo lugar, para darle un toque más participativo, ¿no?, a esta sesión. Y tercero, que me parece que es la razón más importante, es para tener una mejor idea dónde estamos parados, ¿no?, en lo que es el nivel de familiarización y el nivel de uso que le estamos dando o no a este tipo de herramientas. Así que lo que voy a hacer ahora es activar el poll. Así lo lanzamos. Si alguien me puede decir si están viendo las preguntas en pantalla. ¿Alguien me Sí, puede? Sí, perfecto. Ok. Entonces son 5 preguntas. Inicialmente eran más, me entusiasmé con el tema, dije, bueno, no, vamos a hacer 5 preguntas. La primera pregunta es, si alguien le preguntara a usted qué es la inteligencia artificial, ¿cuán confiable se sentiría en poder brindar una explicación? Y acá las posibles opciones de respuesta son nada confiable, poco confiable, más o menos confiable, confiable o muy confiable de poder dar una explicación sobre qué es la inteligencia artificial. Perfecto, gracias por respondiendo. La segunda pregunta,
¿Ha escuchado hablar de ChatGPT? Y acá es muy simple. Sí, he escuchado hablar, no, no he escuchado hablar. La tercera pregunta. Si alguien le preguntara ¿qué es ChatGPT? ¿Cuán confiable se sentiría usted en poder brindar una explicación? Y acá también, ¿no? Las posibilidades de respuesta son nada confiable, poco confiable, más o menos confiable, confiable y muy confiable en poder dar una explicación sobre lo que es ChatGPT. La cuarta pregunta tiene que ver con si usted utiliza ChatGPT en su lugar de trabajo. Y acá también muy simple. Sí, utilizo ChatGPT. No, no utilizo ChatGPT en mi lugar de trabajo. Y terminamos con esta quinta pregunta que tiene que ver con si usted utiliza alguna otra herramienta o herramientas, pues también en plural, de inteligencia artificial en su lugar de trabajo. Y acá fíjense porque las posibilidades de respuesta son tres. Sí, utilizo otra u otras herramientas de inteligencia artificial en el trabajo. No, no utilizo ninguna otra herramienta de inteligencia perdón, no, ninguna otra herramienta de inteligencia artificial en el trabajo, solo uso ChatGPT. Y la tercera opción es no, no utilizo ninguna herramienta de inteligencia artificial en el trabajo, que esto incluiría ChatGPT. Así que bueno, les pido por favor que vayan respondiendo a las 5 preguntas. Esto nuevamente, ¿no? Para un poco romper el hielo, para que puedan también participar de la sesión, pero más importante aún, para que todos tengamos una idea de dónde estamos parados en cuanto a lo que es, digamos, el nivel de conocimiento, familiarización y uso con las herramientas de inteligencia artificial, particularmente con ChatGPT. A ver si pueden ir respondiendo para ya ir cerrando las preguntas. Vamos a dar un minutito más. Bueno, no veo mucho movimiento, pero son 5 preguntas. Bueno, vamos con este último minuto. A ver si ya todavía hay gente respondiendo. Se sigue moviendo ahí las opciones de respuesta. Voy a cerrar 3:20. Así que para quienes no han respondido aún, tienen todavía un par de segundos más. No quiero tampoco sacar mucho tiempo. Bueno, no veo mucho movimiento, así que voy a cerrar. Ahí va. Vamos a mostrar los resultados. Esperen que... ¿Están viendo los resultados ahí? O... A ver. View results. Sí, Share results. Bueno, a ver. Lo que tenemos acá es... ¿cuán confiable se sentiría usted en poder brindar una explicación sobre lo que es inteligencia artificial? Y acá creo que se concentran la mayor cantidad de respuestas entre más o menos confiable y confiable, ¿no? En poder dar una respuesta. Si ha escuchado hablar de ChatGPT, y acá tenemos la mayoría, 81% de los y de las participantes que han escuchado hablar de ChatGPT. Después, si vamos a la tercera pregunta, tenemos, bueno, más o menos repartido de repente, ¿no? Nos inclinamos un poquito más por las respuestas positivas, ¿no? Más o menos confiable, confiable y muy confiable de poder dar una respuesta sobre, o una explicación, ¿no? Sobre lo que es ChatGPT. ChatGPT, por Dios, es un trabalengua. Creo que nos inclinamos más por la sumatoria de estas 3 opciones de respuesta. Ahí tenemos que más personas se sienten confiables. Quienes utilizan ChatGPT en el trabajo, y acá vemos que hay un 65% que no utiliza ChatGPT en el trabajo, o sea que todavía el nivel de penetración de esta herramienta, podemos decir, por lo menos entre quienes estamos acá presentes, digamos, no es mayoritario, todavía hay que hacer un trabajo importante para que esta herramienta penetre más y que nos ayude más en las tareas que llevamos a cabo. Y respecto a la quinta pregunta, ¿se utiliza alguna otra herramienta?
Em, Nuevamente, creo que acá lo mayoritario es, bueno, 46% que dice que no utiliza, bueno, se reparte, ¿no? Entre quienes utilizan más herramientas de inteligencia artificial y quienes utilizan ChatGPT, tenemos acá también que se divide más o menos por la mitad, ¿no? La audiencia. Así que bueno, con esto creo, Carla y Rubik, que tenemos, ¿no? Una idea un poquito más, no sé, interesante para saber, ¿no? El nivel, insisto, de familiarización y de conocimiento y de uso, ¿no? Que esta herramienta tiene entre los y de las participantes. Así que espero que esto les sirva al momento de hacer la presentación. Así que con esto le voy a ceder el uso de la palabra, ahora sí, a la parte interesante de esta sesión, para que Carla y para que Rudik nos cuenten un poco cómo han hecho ellos para usar ChatGPT para incorporarlo en su trabajo y para que los ayude a darle seguimiento a los incidentes de violencia electoral, de violencia y de conflictividad electoral en Guatemala. Así que adelante, Carla, por favor, y Rudik con la presentación. Gracias, Karen. Voy a compartir la presentación. Gracias por la oportunidad de poder estar acá y poder compartir un poco de la experiencia que tuvimos usando la herramienta de ChatGPT. Creemos que es una herramienta muy importante ya que se puede aplicar a cualquier otro tipo de investigación y nos ayuda a poder clasificar de manera muy masiva, también de obtener ciertos datos que en nuestros países es tan importante tener registros de ciertos tipos de violencia o detalles a nivel de región, ¿verdad? Sobre cómo está la situación de violencia en nuestros países. Así que antes de eso voy a empezar, ya se ve la presentación, ¿sí? Voy a Sí, empezar un se ve, poco, Carla. ok, gracias Karen. Voy a empezar un poco a explicarles en el Observatorio de la Violencia desde el 2018. Le damos seguimiento a distintos indicadores a corto y largo plazo, sobre todo para emitir alertas de manera muy oportuna a las autoridades, también para proveer datos a organizaciones de sociedad civil, a comunidad académica, a periodistas, y habíamos iniciado con algunos temas como homicidios, lesionados y denuncias de extorsión, que eran de alto impacto, pero desde el año 2022 también estamos monitoreando las denuncias de violencia contra la mujer. Fue a partir de este contexto que hemos estado monitoreando diversos tipos de violencia, que en el 2023 fuimos parte de la misión de observación electoral de Guatemala, MOEGT, y monitoreamos específicamente la violencia y conflictividad electoral en Guatemala. Quiero explicarles un poco cómo estaba nuestro sistema de monitoreo de la violencia y conflictividad electoral. Nuestro objetivo era poder recolectar la mayor cantidad de hechos de violencia y conflictividad, todos los hechos que sucedieran durante la campaña y después de la primera y segunda vuelta, se iban a tomar como hechos de violencia electoral. Primero hicimos una diferenciación entre violencia electoral y conflictividad electoral, porque en Guatemala usábamos ambos términos para no había una diferencia muy clara. Entonces determinamos que la violencia electoral iban a ser todos aquellos hechos que conllevaran algún tipo de violencia. Y la conflictividad electoral, todos los hechos no violentos, pero que sí conllevaban una confrontación. Luego, después de definir, diferenciar entre ambas variables, definimos variables específicas y expresiones de cada una. De violencia electoral definimos 9 variables y de conflicto electoral 8 variables. A partir de esto, nos pusimos a indagar qué información había sobre este tipo de violencia y queríamos recopilar tanto datos oficiales como datos no oficiales. Y luego la tarea era consolidar todos estos hechos, unificando, limpiando y estableciendo solo un hecho, ¿verdad? A partir de tener esta base de datos, pudimos visualizar los datos, porque también consideramos que los datos tienen que tener acceso a todas las personas que están interesadas. Por eso es que visualizamos nuestras bases de datos para poderlo hacer de una manera más interactiva. Cuando nos pusimos a la tarea de buscar qué tipo de información había, nos dimos cuenta que en los datos oficiales en el Ministerio Público habían delitos electorales, pero no todos conllevaban un tipo de violencia. Solo 3 delitos consideramos que tenía algún hecho, conllevaba algún tipo de violencia.
En los registros de la PDH, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, no teníamos muy diferenciado entre violencia y conflictividad electoral y tampoco registraban a nivel nacional todo, sino solo donde existían oficinas de la Procuraduría de los Derechos Humanos. También teníamos una red de observadores a nivel nacional. Eran 30 observadores ubicados en las cabeceras municipales que iban a estar monitoreando a nivel local algún hecho, ya sea en redes sociales, porque en Facebook habían como grupos específicos a nivel local. Entonces, ellos iban a dar ese monitoreo. Sin embargo, también considerábamos que habían hechos que posiblemente no pudieran registrar y que no íbamos a tener la capacidad. Entonces, ¿cómo tener datos más amplios y sobre todo tener los detalles? Consideramos tener un sistema automatizado de monitoreo de medios, que mi compañero Rudy fue quien lo diseñó, donde podíamos monitorear 7 medios digitales. Esto podía darnos ya una cobertura mayor sobre todos los hechos y luego hacer una base de datos de hechos consolidados donde se diferenciaran y estuvieran clasificados según las categorías que nosotros habíamos indicado. Actualmente logramos tener una base bastante robusta sobre cada uno de los hechos. Antes teníamos muy pocos datos y ahora tenemos bastantes detalles sobre lo que pasó en cada uno. Y bueno, creo que esta parte ya sigue mi compañero Rudy, que él ya es quien explicará toda la parte de inteligencia artificial. Hola, mucho gusto. Pues yo voy a hacer mi intervención en 2 pasos. Primero, quiero explicarles un poco acerca de la terminología técnica y después proseguimos a explicarles el sistema como tal. Bueno, ustedes sabrán que últimamente la inteligencia artificial ha subido de popularidad, pero esencialmente la inteligencia artificial fue algo que se creó desde 1956 y fue evolucionando exponencialmente hasta la fecha de hoy. Esencialmente fue alrededor de 2012 y 2015 en donde se dio como que la mayor explosión porque las computadoras permitieron analizar más bases de datos mucho más grandes. Y bueno, este término pues fue acuñado recientemente y pues la inteligencia artificial esencialmente se refiere a la simulación de inteligencia humana en máquinas que están programadas para pensar y aprender como los humanos. El propósito de la inteligencia artificial es crear máquinas que puedan adaptarse, mejorar y funcionar de forma autónoma. Se dividen en varios aspectos. Primero, el IA estrecho, que en inglés se le conoce como el narrow, que pues esencialmente está como que resumido solo a tareas específicas. ¿Qué les digo yo? Por ejemplo, Google Maps, Waze, Siri, Alexa. Y pues tenemos el IA general, que pues son amplio rango de tareas. Por ejemplo, ChatGPT, que pues puede hacer casi prácticamente todo que sea por escrito. Y tenemos el IA superinteligente. Esto pues aún de momento no lo hemos descubierto y pues es un concepto pues ideal y a lo que se espera llegar en algún momento. Y bueno, algunos ejemplos que tenemos en la actualidad son autos autónomos, asistentes virtuales y sistemas de recomendación. Carla, ¿podrías? Muy bien. Otros temas, bueno, otra terminología interesante son los siguientes. Primero, el Machine Learning, que es un conjunto de la IA que permite a las máquinas aprender a partir de datos. Redes neuronales, pues este es un término acuñado haciendo referencia a cómo funciona nuestro cerebro y que pues basado en las neuronas pues se va aprendiendo, tal y como sucede con nosotros. Y bueno, Deep Learning, que esencialmente es un término más avanzado que redes neuronales y lo que hace referencia es que es más robusto, tiene más redes. Otros términos interesantes son el entrenamiento y aprendizaje, ya que el entrenamiento pues hace referencia a los datos que se utilizan para pues crear esos sistemas de inteligencia artificial. Y bueno, aquí abajo tenemos una figura en donde pues esencialmente a veces la ciencia de datos y inteligencia artificial van de la mano, pero a veces no. Y la inteligencia artificial pues se divide en un punto más pequeño que es el machine learning y el más pequeño que es deep learning. Y bueno, ¿qué es ChatGPT y cómo funciona?
Pues, tal vez hasta el año pasado que se volvió bastante popular, pero esta tecnología existía desde 2015. Esos fueron modelos matemáticos creados en Google. Sin embargo, pues, quienes implementaron ChatGPT fue Microsoft y una empresa llamada OpenAI. Y fue quienes lo hicieron popular a partir de 2018 que lanzaron como que su primer modelo. Y bueno, ChatGPT está diseñado para entender y generar texto similar al humano, lo que convierte en una herramienta poderosa para una variedad de aplicaciones. Está desarrollado por OpenAI, utiliza técnicas avanzadas de aprendizaje automático y es capaz de entender y generar texto. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos. Esta es la versión premium de ChatGPT que ustedes pueden acceder desde la página oficial de ellos. En la actualidad, pues ya puede ser utilizado combinado con matemáticas, en donde pues utiliza otros sistemas, pero ya es capaz de hacer matemáticas, no tan avanzadas, pero las básicas y esenciales. Y otro ejemplo aquí que tenemos que nos escribió un poema de 30 palabras. Bueno, ¿y cómo es que funciona ChatGPT? Pues lo que hacen ellos es que toman una gran cantidad de datos de la red y pues empiezan a entrenar sus modelos, los limpian y pues los hacen capaz de agregarlos al modelo general. Y algunos puntos claves son que está entrenado con grandes cantidades de texto, utiliza mecanismos de atención para entender el contexto, genera respuestas palabra por palabra. Y aquí abajo pues tenemos una imagen de una red neuronal que prácticamente, pues no voy a entrar mucho en detalle, pero esencialmente lo que hace es que convierte cualquier cosa a números y la salida es otro número, es una probabilidad. Y bueno, ahora les voy a hablar de la API. Aquí pues entramos un poco a un término un poco más técnico, pero esencialmente yo recuerdo que hace tiempo un colega me decía, ¿qué diferencia tiene usar la API que pues meterme a la página de ChatGPT y hacer mis consultas? Y pues lo que beneficia la API es que nos permite a los desarrolladores implementar directamente ChatGPT en nuestros productos. Y pues es mucho más fácil, digamos, no tenemos que hacerlo manualmente de ir a una página web, poner nuestra consulta y obtener un resultado, sino que lo automatizamos. Y, o sea, esa automatización lo puedes hacer para miles de consultas en pues, poco tiempo. Y bueno, unos puntos claves es que permite la integración de ChatGPT en otras aplicaciones, ofrece acceso a procesamiento del lenguaje natural avanzado, que aquí tal vez no di la definición, pero el lenguaje natural avanzado es una rama de Machine Learning que pues se dedica a analizar el lenguaje humano. Y pues es apto para diversos casos de uso e industrias. Ahora bien, pues empezamos con la parte técnica de cómo implementamos ChatGPT para el sistema automatizado de monitoreo de medios. Nuestro objetivo, pues, era recopilar todas las notas de prensa de los principales periódicos de Guatemala. Después, clasificar las noticias basadas en nuestra definición de violencia y conflicto electoral e identificar los siguientes aspectos. ¿Quién o quiénes fueron las víctimas? ¿Quién fue o quiénes fueron los perpetradores? ¿Por qué es noticia de violencia electoral o conflicto electoral? Y violencia electoral o conflicto electoral. Muy bien. Primero, pues, las definiciones. Esto fue creado por los sociólogos que están dentro de diálogos. Y aquí, pues, no voy a hacer mucho hincapié en las definiciones. Es lo que Carla explicó al principio. Violencia electoral es lo que hace, pues, referencia a la violencia y conflicto electoral es lo que no hace referencia a la violencia. Y bueno, aquí tenemos otro tipo de desagregaciones que, pues, están en el documento general, que lo pueden encontrar en el portal de la OEA y que está precisamente en el link que aparece aquí abajo. Ahora bien, el primer paso pues, fue identificar los principales medios de Guatemala. Nosotros identificamos 8 y que son los siguientes: Prensa Libre, el periódico La Hora, Prensa Comunitaria, Ojo con mi Pisto, Emisoras Unidas y Soy 502. Posteriormente a esto, con procesamientos automáticos, este es un término que se llama web scraping, y lo que hace el web scraping es entrar a una página web y extraer datos específicos de forma automatizada. Y bueno, fuimos descargando y almacenando cada nota de prensa con sus respectivos metadatos,
en nuestra base de datos. Tomamos la fecha de publicación, el link donde se encuentra, el título de la nota, contenido de la nota. Y luego, pues, enfrentamos un problema de Big Data, ya que cada periódico suele generar entre 10 y 30 notas por día. Entonces, al día en general, con esos 8 periódicos, teníamos entre 80 a 240 notas. Y entonces, aquí fue donde tuvimos que hacer una preclasificación, en donde los investigadores, pues, generaron una lista de verbos, sustantivos y adjetivos asociados a la violencia. Y otro problema que tuvimos es que al hacer este tipo de clasificaciones, los investigadores propusieron los verbos en infinitivo, pero pues ustedes saben que cuando uno lee una nota de prensa no están en infinitivo los verbos. Entonces lo que tuvimos que hacer es ir a hacer un proceso automatizado de la página de la RAE y pues obtener todas las conjugaciones de los verbos. Y bueno, ya con esta preclasificación, pues procedimos a usar el API de ChatGPT. Y como pueden ver ustedes en esta imagen, aquí, bueno, aquí es antes de ChatGPT, pues ahí tenemos en las últimas 2 columnas los verbos encontrados, los sustantivos encontrados y la cantidad de palabras encontradas. Y bueno, aquí es cuando ya usamos ChatGPT y pues para generar un prompt, que es el párrafo, la consulta que uno quiere hacer, consiste en varias cosas. Primero es que hay que asignarle un rol a ChatGPT, le damos un texto y le pedimos qué es lo que quiere hacer. Aquí no pusimos, pero aquí es donde se colocan las definiciones exactas de lo que queremos. Y bueno, también para hacer uso del API, pues necesitamos decirle a ChatGPT cómo queremos las respuestas. Y aquí le pedimos qué preguntas debería responder y en qué formato. Aquí le dijimos que pues queríamos guiones antes de la respuesta. Y abajo pues le pedimos que en caso no aplicara, pues le pusiera no se aplica. Y bueno, aquí como pueden ver están los resultados obtenidos. La víctima, el victimario, la clasificación de la violencia y clasificación de violencia corta. Esos fueron los resultados finales que obtuvimos y en total pues obtuvimos alrededor de más de 20,000 análisis. Bueno, yo ya me encargué de la parte de análisis, ¿verdad? Porque toda la base técnica la hizo Rudy. Bueno, cuando ya tuvimos la base de datos, nosotros pudimos darnos cuenta que ya venía clasificado, como dijo Rudy, tenía una clasificación larga y una clasificación corta. Una clasificación corta nos decía si era conflicto o violencia electoral y una clasificación larga nos indicaba nos hacía como referencia de que por qué era un conflicto o una violencia electoral. Aquí tuvimos un dilema porque había muchos hechos que no estaban exactamente dentro de las categorías que habíamos pensado en un inicio. Nos decía que algunos conflictos sociales podían escalar a violencia electoral o a conflictividad electoral. Eso nos daba ciertas alertas que usamos y estos hechos no los registramos en nuestras bases consolidadas, pero sí lo tuvimos dentro de nuestra base de medios que ustedes pueden ver. Tenemos en Tableau, tenemos una visualización de datos y ahí pusimos en la parte de abajo la base de datos. No está totalmente completa, pero sí están los links y los títulos que nos daba. Y ahí tiene como una clasificación más amplia, no tanto en las categorías, en las subcategorías que habíamos considerado, porque sí era bastante interesante, ¿no? Nosotros no habíamos pensado en eso y era como que nos estuviera hablando, ¿no? Tomen en cuenta estos, porque este caso puede pasar a conflictividad o puede escalar, y eso eran como unas alertas tempranas. Lo otro es que también teníamos algunos detalles, teníamos ya clasificados solo los que sí consideraba que era un hecho de violencia, y que cumplía con los criterios que habíamos establecido, como lo indicó Rudy, en el listado de verbos, en el listado de sustantivos o en el listado de adjetivos, y con eso nosotros ya verificábamos si realmente era violencia o conflictividad electoral y lo pasábamos a nuestra base de hechos según las categorías que habíamos considerado. Algo importante es que también
todos los registros que ustedes pueden ver acá, como bien lo dijo Karen en un inicio que estábamos conversando ayer, no todos los registros que tenían los periódicos puede hacer que también se multipliquen, ¿no? Le den cobertura a un mismo hecho al mismo tiempo. Entonces consideramos que en la parte de visualización íbamos a dejar todos los tipos de registros que habían hecho que había hecho cada medio digital y que lo íbamos a visualizar. Ya luego en la base de consolidados solo lo unificábamos y dejábamos solo un hecho dependiendo cuál era el tipo. Y bueno, esto fue un poquito de lo que hicimos. Nos ayudó muchísimo a tener una base mucho más robusta, a entender ciertos patrones de la violencia y conflictividad, a poder registrar otros hechos. Inclusive algo que nos dimos cuenta es que no habíamos incluido el acarreo en un inicio. Y luego decidimos incluirlo porque no estaba dentro de las definiciones que habíamos establecido, pero sí veíamos que el acarreo podía generar un conflicto o una violencia electoral. Entonces también es un proceso de ir modificando y adaptando cada uno según los objetivos y las categorías, y conforme uno va encontrando las noticias, uno puede modificar nuevamente para clasificar las otras noticias. Creo que estamos en tiempo para las partes de comentarios. Sí, Karen. perfecto. O sea, en punto, 20 minutos y 43, excelente. Muchas gracias, Carla. Lo que te voy a pedir es que dejes de compartir pantalla, si podemos poner la galería y nos podemos ver todos y todas las caras. Creo que no llegó ninguna pregunta, así que aprovecho también para pedirles a los y a las participantes que por favor nos dejen sus preguntas. Yo un poco para romper el hielo. Le voy a pedir a Rudik. Rudik, si vos tuvieras que plantear esto como un proceso, ¿no? ¿Cómo sería ese proceso? ¿Arrancan con la definición de los términos? ¿Siguen con la definición de los medios? O sea, si lo pudieras explicar como un proceso, ¿cuáles serían los pasos? Y para vos, Carla, lo que te voy a preguntar es si desde el punto de vista del análisis pudieron georreferenciar los incidentes como para ver dónde se concentraban. Esas dos preguntas para iniciar, insisto, para romper un poco el hielo, y los invito a todos y a todas a ir dejándonos sus preguntas en el Q&A. Bueno, empiezo respondiendo acerca del proceso. Bueno, en mecanismos de inteligencia artificial, el primer paso es siempre tener datos de calidad. Y ese fue un problema que tuvimos en este proyecto, ya que muchas veces cuando uno recolecta las notas de prensa, estos no vienen solo con el contenido de la nota. A veces vienen tweets o vienen anuncios de ellos. Y pues entonces uno de los procesos esenciales es limpiar esos datos, quitar esa información innecesaria. Y bueno, posteriormente a esto, en nuestro caso particular de ChatGPT, pues pienso que al usarlo, pues hay que tener esa como que conciencia que realmente obtenemos resultados, pero en este proceso existe un problema que se le llama alucinaciones. Y pues, ¿qué es una alucinación? Es que a veces genera datos incorrectos. Y bueno, un paso final que yo pensaría que es esencial es la forma en que comunicamos esto, generar visualizaciones, eso es bastante esencial, porque es bonito que esté en una tabla y todo, pero ¿cómo lo visualizamos? Y básicamente eso sería. Sí, ahora con lo que me preguntabas, Karen, sí, específicamente logramos establecer el municipio y el departamento donde había sucedido el hecho, y en la base de hechos consolidados, en la visualización que tenemos, sí está georreferenciado el municipio y el departamento. Algo que es importante es que también podemos como establecer qué columnas necesitamos. En este caso, nosotros le pedimos a Rudy que pusiera quién había sido la víctima, el victimario. También podríamos poner el lugar donde sucedió para ya tener eso dentro de la base de datos, los verbos que se usaron, los sustantivos, los adjetivos, si queremos hacer como un monitoreo de las expresiones que se usaron o los tipos, también se puede establecer en las columnas. Entonces, las columnas son adaptables y van a depender según nuestros criterios
y según lo que necesitemos. Pero sí nos ayudaba muchísimo el poder tener esas columnas para poder clasificar, y también en nuestra base de hechos consolidados sí establecíamos el lugar donde ocurrió. Perfecto, gracias por esas respuestas. Y ya sí, tenemos preguntas muy interesantes que nos están haciendo llegar. Voy a arrancar con esta que nos hace Paolo, porque creo que también, además de entender cuáles son los pasos del proceso, tener una idea aproximada de cuánto tiempo les tomó montar todo esto, que estamos hablando de meses, de años, ¿cuánto tiempo? Bueno, yo puedo responder a esa pregunta. Y este proyecto, pues, esencialmente nos tomó 2 meses hacerlo. Y hubo 2 meses en donde ya, pues, ya fue generando los datos y ahí haciendo pequeñas modificaciones, pero 2 meses fue suficiente para generar un sistema de este tipo. Eso Buenísimo. Sí, sí. quisiera Ujú. aclarar ahí, es que lo actualizábamos cada 15 días, porque Rudy era quien lo actualizaba, y ese monitoreo se hizo durante la campaña electoral, que fue un aproximado de marzo hasta agosto. Actualmente todavía seguimos. Perfecto. Y acá Jorgelina Vanegas nos pregunta, o les pregunta a ustedes, si la conexión o el desarrollo de la API para que esos datos estuvieran disponibles donde ustedes quisieran, tiene algún costo. Y acá también un poco, tal vez la pregunta ampliarla, ¿no? Y tener una idea de qué es lo que se necesita. O sea, además de ChatGPT, además del API, o sea, desde el punto de vista personal, de costo, digamos, de cuánto les costó. O sea, tener una idea de, ok, todo esto necesita tantas cosas en cuanto a infraestructura, tantas cosas en cuanto a software, tanta cosa en cuanto a personal y tanto en cuanto a costo monetario. Yo también puedo responder esa pregunta y pues aquí lo esencial es pues tener un ingeniero de datos o un científico de datos que aplique este tipo de tecnologías. Y bueno, nosotros aquí usamos un lenguaje de programación que se llama Python y pues esa fue como que el corazón de nuestro proyecto y ahí es donde hicimos todas las automatizaciones. Em, y bueno, respecto al costo del API de ChatGPT, pues considerando su contraparte que es la de la página web, pues aquí es gratis. El API tiene un costo de $0.0015 por cada 750 palabras. Y esto es muy bajo. De hecho, nosotros en este proyecto no nos gastamos más de $15 en aplicar ChatGPT. Y pues nosotros procesamos alrededor de 7,5 millones de palabras. Un poco haciendo referencia a esto último que acabas de hacer, de lo que acabas de decir, Rudik, ¿cómo ustedes establecieron métricas para, no sé si llamarlo éxito, pero para medir un poco el desempeño de la iniciativa? Esto, por ejemplo, lo que acabas de decir, que lograron identificar X cantidad de noticias o lograron identificar X cantidad de incidentes. O sea, ¿establecieron algún tipo de métrica, insisto, para medir el buen desempeño de la iniciativa? Bueno, en cuestiones de métrica, hubo un problema que tuvimos y es que al hacer uso de Internet, a veces sucede que las páginas web no cargaban. Entonces, y pues al hacer esto, pues no se recolectaban los datos requeridos. Y pues lo que hacíamos es llevar como que un registro de cuántos datos habían publicado en la página web y pues esto pues esencialmente volvíamos a correr el modelo y obteníamos todos los datos que se pudieran recolectar. Mira, y Fernando Sago, del Observatorio de Seguridad Ciudadana de Argentina, hace esta pregunta que me parece muy válida. Si pudieran analizar la fiabilidad del proceso, en particular la función de clasificación de la API ChatGPT, y qué resultados han encontrado. Bueno, pienso que eso lo puede responder Carla. Ok. Sí, como más adelante lo íbamos a decir, pero sí tuvo que haber una intervención manual. Todavía no puede ser totalmente automatizado. Sin duda nos ayudó mucho a preclasificar estos hechos, y luego nosotros teníamos que hacer una revisión manual para verificar si estaba dentro de las categorías. También es como un proceso de ir cambiando y de ir mejorando o darle nuevas instrucciones a ChatGPT
para que modifique cierta clasificación que tiene, pero sí hacíamos una revisión manual y luego ya lo pasábamos a los hechos consolidados. Entonces, sí verificábamos que todo estuviera con las categorías que considerábamos según nuestros criterios y como indico, hubieron algunos que no estaban dentro de lo que habíamos considerado, esos no se registraban en los hechos consolidados, pero sí en el registro de medios y lo teníamos muy en cuenta, le dábamos seguimiento para ver si eso escalaba a una violencia o conflictividad electoral. Perfecto, y creo que también con esa respuesta queda cubierta la segunda pregunta de Fernando. Y la tercera pregunta de Fernando tiene que ver con si con el actual nivel de desarrollo alcanzado, el sistema tiene la capacidad de aprender de sus propios errores. De momento, pues eso todavía no lo hemos podido implementar, ya que cada consulta que hacemos es independiente de las otras, entonces no mejora con el tiempo, o sea, siempre es distinto. Y acá también una consulta que hace Arturo Durán de Crimipol, si con esta iniciativa también pudieron identificar las fuentes de violencia, si eran candidatos, si eran grupos movilizados, si eran... Sí, había una columna que nos determinaba la víctima y entonces con eso podíamos establecer si era un candidato, si era un grupo de personas. Siempre hacíamos una verificación manual, tomábamos para la base de hechos la noticia principal porque nos daba el link y de esa noticia principal nosotros ya la pasábamos a la base de hechos consolidados y establecíamos el tipo. En realidad establecíamos cómo sucedió, quién hizo la violencia, hacia quién fue, qué tipo de violencia, en dónde y cuándo. Esos eran los términos que teníamos en nuestros hechos consolidados, pero sí requirió una intervención manual, ¿no? Pero nos daba como el perfil de la víctima y también del victimario. Si es que se conocía, en algunos casos sucedía que era anónimo o que no se conocía. Perfecto, gracias por esa respuesta, Carla. Y además del dashboard que lograron montar, ¿qué otro producto analítico lograron desarrollar y a quién iba dirigido ese producto? Sí, dentro de la misión de observación electoral realizamos informes mensuales sobre la situación de conflictividad y también esto nos ayudaba a entender a nivel departamental cómo se iba desarrollando la violencia, cómo era el ciclo de la violencia, cómo iba aumentando. Esto también luego era la primera vez que participábamos en esta actividad, así que ahora tenemos una base de datos más amplia que nos va a ayudar a poder analizar y hacer un mapa de conflictividad, ya que hicimos un esfuerzo de hacer un mapa de conflictividad, pero con los datos que teníamos de la Procuraduría de Derechos Humanos, que eran muy limitados del 2019. Entonces, ahora ya que tenemos esta otra base con mayor cantidad de registros y con detalles y con link de las publicaciones, podemos hacer un nuevo mapa de conflictividad para entender cuáles son los factores que inciden y cuál es la probabilidad que existe que en ciertos municipios exista más conflictividad o violencia electoral. Entonces, sí tuvimos, aparte de las visualizaciones, nos permitió hacer estos tableros, el dar recomendaciones o el poner ciertas alertas para ciertos conflictos que se estaban desarrollando y que podían generar luego una violencia o una conflictividad electoral y podía incidir en el proceso electoral. Excelente. Y la otra pregunta que tenía ahí para hacerles tiene que ver con esta cuestión de que en algunos medios tienen una suscripción, ¿no? Es como que te muestran no sé, copete de la noticia, te bajan y después si querés, si querés seguir leyendo tenés que tener una suscripción, o en algunos países lamentablemente está habiendo tanta presión que algunos medios se ven lamentablemente obligados a cerrar. Entonces, frente a ese panorama, digamos, ¿cuál es la posibilidad de seguir utilizando o de desarrollo prospectivo, ¿no? De estas herramientas, teniendo esto en cuenta, que cada vez más medios, no, por una cuestión, obviamente, digo, no lo estoy criticando, porque tienen que sostenerse los medios de comunicación y por ende entonces están pidiendo una suscripción
y en otros casos lamentablemente porque se ven obligados a cerrar, entonces como que estamos contando con menos fuentes de información que alimenten, ¿no?, esta iniciativa. ¿Cuál es, digamos, cuál es su reflexión sobre esto? Bueno, en nuestro análisis, como les comentábamos, usamos 8 fuentes de datos de distintos periódicos y pues varios de estos sí tenían un mecanismo de pago. Entonces, en ese caso, nosotros también tuvimos que recurrir a pagar las suscripciones y de ahí ya, pues, ya nos permitió descargar los datos. Y pues, de la mano de esto, pues, aquí Carlos Mendoza mencionaba que qué sucedió con el periódico. El periódico, pues, para que tengan un poco de contexto, es un periódico aquí en Guatemala que era como de los 3 más famosos y que, pues, debido a la coyuntura, ellos eran muy críticos del gobierno, pues, tuvieron que cerrar. Y pues fue algo que no esperábamos porque eran una de nuestras principales fuentes de datos y pues tuvimos que seguir sin ese periódico. Y también tener en cuenta que aquí hay unos diarios que son impresos o que tienen distintos formatos que no eran posible obtenerlos y que sí dan seguimiento como son más sensacionalistas o dan seguimiento al día a día. Así que a ese diario no pudimos obtener. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta diferentes especialidades que tienen los medios de comunicación. Tuvimos medios de comunicación que daban una perspectiva más local, como prensa comunitaria, Ojo con mi Pisto, y otros medios de comunicación que tenían una cobertura más amplia, como Prensa Libre, La Hora. Ellos nos daban una cobertura más amplia. Entonces, es tener distintos tipos de, según el objetivo que tengamos, tener en cuenta cuál es el objetivo del medio al que vamos a monitorear. Perfecto, bueno, buenísimo. Creo que lo que podemos hacer ahora, si les parece bien, es pasar con esta última parte, ¿no? De que compartan un poco esta cuestión más de reflexión final, que tiene que ver, y me voy a permitir compartir la presentación simplemente para que todos recordemos un poco a dónde vamos a apuntar, ¿no? Con esta parte de comentarios finales. Lo que les vamos a pedir ahora a Carla y a Rudik es que compartan con nosotros sus reflexiones sobre cuáles fueron los principales obstáculos y dificultades que ellos enfrentaron al momento de implementar y de usar ChatGPT. Creo que ya dieron un par de indicios de por dónde venían esos obstáculos, cuáles son algunas de las lecciones aprendidas, o cuáles son los factores clave para el éxito de esta experiencia, y si nos pueden ir dejando, aunque sea de manera preliminar, algunos lineamientos para quienes estamos interesados en incursionar con el uso de esta herramienta, y cuáles son los próximos pasos que desde el Observatorio de Violencia o desde Diálogos Guatemala están pensando dar en torno al uso de ChatGPT. Así que con esto voy a parar de compartir y les vuelvo a ceder el uso de la palabra nuevamente, Carla y Rudik. Bueno, yo voy a platicarles un poco acerca de las dificultades y lecciones aprendidas a nivel técnico del uso de ChatGPT. Y como ya les comentaba, pues una de las dificultades fue conseguir los datos de calidad. No hay consistencia en la página web de los medios, entonces había que trabajarlo individualmente y pues tomaba cierto tiempo pues automatizar ese proceso de descarga. Otro problema que nos encontramos es el bloqueo de páginas web. Lo que sucede es que esto lo hacen para evitar ataques masivos de bots y pues esencialmente fue necesario hacer pequeños trucos para evitar esos bloqueos, hacerlo tipo por intervalos de tiempo y para que resultara pues la extracción. Y finalmente, uno de las lecciones aprendidas es que este sistema es eficiente, barato y práctico. Como les comentaba, entre abril y agosto de 2023, nuestro costo del API de ChatGPT no sobrepasó los $15 y el costo de analizar 750 palabras con ChatGPT es de $0.0015. Y Perdón, para eso, perdón, Carla, que sí. aprovecho porque justamente uno de los comentarios de Arturo Arango de Crimipol
él decía que también había que incluir, ¿no? En esa lista de gastos el costo de señal de Wi-Fi, ¿no? Y también creo que ahí, Rudy, cuando vos dijiste que había que pagar, ¿no? La suscripción de ciertos medios, creo que eso también habría que contemplarlo en el gasto, pero igual, digo, creo que sigue siendo el costo-beneficio, creo que sigue es conveniente, digamos, tener una herramienta así, ¿no? Eso, perdón, quería hacer esa aclaración, aprovechar. Sí, y sin duda los factores claves que tenemos que tener en cuenta es exactamente las definiciones que estamos indagando, las categorías y las variables que necesitamos. Incluso se pueden dar ejemplos por tipos de variables o por categorías para que ChatGPT pueda identificar mejor qué es lo que necesitamos o cómo queremos que lo clasifique, porque cada país tiene distintas expresiones, tiene ciertas distintas formas de decir las cosas. Entonces es bien importante dar estos ejemplos o definir las categorías que vamos a utilizar. Lo otro es el listado de verbos, sustantivos, adjetivos que abarquen todas las expresiones de violencia. En este caso, les comentaba que no habíamos utilizado el acarreo. El acarreo en Guatemala es la movilización de personas para que voten a favor de cierto candidato, pero que sea en su contra, ¿no? Nosotros realmente no lo habíamos tomado en cuenta, pero luego nos dimos, conforme fuimos monitoreando y los registros de las y los observadores, nos dimos cuenta que era importante también el acarreo, ya sea que sea forzado o no forzado, solo la movilización, porque eso generaba cierto disgusto en la población, el hecho de mover cierta población de cierto lugar a favor de cierto partido. Entonces, sí, uno puede modificar y tiene que tener muy en claro los verbos y los adjetivos, porque podemos excluir algún tipo de noticia que no incluyamos dentro de lo que consideramos violencia o lo que queremos indagar. Y los datos de calidad, tener en cuenta qué variables son las que vamos a monitorear, cuáles variables o cuáles columnas queremos que se desagreguen los datos y los registros para poder tener todos los datos que consideramos o que necesitamos según la investigación que estamos elaborando. Sí, todavía necesita una revisión manual para una clasificación de los registros. No lo pudimos dejar totalmente automatizado. Sin duda, sí estuvo automatizado todo el proceso de preclasificación, el proceso de obtener la noticia, que eso nos hubiera llevado muchísimo tiempo y realmente el equipo pues no era muy grande para poder hacer todo ese proceso y requería mucho tiempo. Así que nosotros ya solo nos tocaba revisar la base de datos que ya estaba precalificada y eso nos ayudaba a poder triangular con la otra información que teníamos de la Procuraduría de Derechos Humanos, de la red de observadores. A veces teníamos registros o reportes de la red de observadores de la MOEGT, pero no venían completos. En cambio, aquí teníamos el link y podíamos justificarlo con el link y tener otro tipo de información que había hecho en la investigación periodística. La cantidad de registros obviamente no corresponde a la cantidad de hechos, hay que consolidar, sobre todo cuando los hechos eran muy relevantes, distintos medios daban cobertura a ese mismo hecho, entonces sí había una cuestión que se duplicaba y en la base de hechos nosotros ya teníamos que unificar y evitar esa duplicación. En cuanto a los medios, tener en cuenta que los medios no registran todos los tipos de violencia. Como ya lo decía, a veces se especializan en ciertos temas, dependiendo si vamos a indagar sobre violencia de género, tendríamos que irnos a medios que sí estudien ese tema o que estén especializados y que registren las expresiones, porque algo que nos dimos cuenta es que las expresiones de violencia contra las mujeres que participaban en un cargo público eran muy pocas. Solo las más relevantes, tuvimos un caso de acoso, ataques verbales,
algunos intentos de asesinatos a algunas candidatas, pero eran hechos muy relevantes, algo muy local. Era muy difícil que los medios tuvieran acceso, a menos en el caso de prensa comunitaria, Ojo con mi pisto, que hacen una indagación más municipal. Entonces, ahí teníamos a veces algunos datos, pero algunos que no son muy sensibles o violencias que son normalizadas, no es tan fácil monitorear desde este tipo. Carla, aprovecho respecto al segundo punto, tenemos una pregunta de Yajaira Padilla, que pregunta cómo hicieron para evitar la duplicidad de noticias cuando es una noticia que, como dijiste, es, digamos, la cubren varios medios, ¿no? Un poco lo dijiste, que ustedes tenían que entrar a la base y limpiar la base, ¿no? Y quedarse con una noticia, pero un poco entender cómo era ese proceso. ¿Elegían una, o sea, la noticia de un medio o creaban un hecho a partir de la información que iban obteniendo de las diferentes fuentes o los diferentes medios de comunicación? Sí, a veces nos pasaba que tanto la red de observadores nos notificaba un hecho y luego también aparecía en la de medios, así que en hechos consolidados revisábamos a nivel de municipio, como establecíamos el municipio y el departamento, qué hechos habían sucedido durante esas fechas, y ya solo dejábamos un link donde tuviera la mayor información. Así que sí ingresábamos a la noticia y revisábamos que tuviera la mayor información, y si toda la información a veces era válida. Hubo un caso que en redes sociales indicaron que el día de las elecciones había habido una quema de urnas, y realmente después un medio notificó que ese hecho había sido a un año antes de las elecciones pasadas, ¿no? Y en redes sociales sí se estaba haciendo muy viral. Eso nos ayudó cuando hicimos la revisión de medios, porque lo habíamos registrado, y luego cuando hicimos la revisión nos dimos cuenta que no era un hecho verídico. Entonces lo quitamos de nuestra base de hechos y ya no lo registramos. Así que sí teníamos que triangular entre lo que nos decía la red de observadores, dentro de lo que nos notificaba también la Procuraduría de Derechos Humanos, también hacíamos una revisión a veces manual de las redes sociales, y la revisión que hacíamos un cierre dependiendo el día de las elecciones. Fueron varios cierres que hicimos. Hacíamos una revisión de las noticias que habían sido publicadas y que estaban registradas dentro de la base de hechos. Y bueno, ¿en qué otros tipos de violencia podemos aplicar? Creemos que ChatGPT puede analizar cualquier tipo o clasificar cualquier texto y adaptarse a cualquier objetivo de investigación que tengamos, siempre que le demos las instrucciones claras y concisas y delimitemos qué es lo que necesitamos. Y también, si lo vamos a usar para el monitoreo de medios, podemos clasificar distintos hechos de violencia. Actualmente nosotros también lo estamos usando para clasificar comentarios de tweets dirigidos a perfiles de diputadas de mujeres que que se postularon a un cargo público. Así que eso nos ayuda a clasificar una base de 12,000 tweets, aproximadamente 6,000 tweets, estableció que tenía una expresión de violencia. Esto nos ayudó a clasificar también por tipo de expresión de violencia, que es lo que actualmente estamos haciendo. Así que también consideramos, también algo que sucedió cuando es que nos daban lo que les comentaba, habían algunos hechos que no estaban dentro de nuestras categorías de violencia, pero eran conflictos sociales. Así que también permite como monitorear esa conflictividad social que existe, u otros tipos de violencia, porque nosotros registramos asesinatos, ataques verbales, amenazas, destrucciones de bienes inmuebles. Así que puede categorizar o puede clasificar o preclasificar distintos hechos en un monitoreo de medios, lo cual nos llevaría muchísimo tiempo. Necesitaríamos a alguien específicamente que estuviera revisando diariamente todos los medios. Esto una vez a la semana nos daba ya una base preclasificada, la cual solo teníamos que verificar si estaba correcta la clasificación o no, y ya luego pasarla a la base de hechos. Creo que podemos aplicarlo a muchísimas otras cosas más, y que nos puede ayudar a optimizar y también a veces a discernir
porque nos orienta, como nos orientó a nosotros, de tomar en cuenta algunos hechos que no considerábamos o dividirlo en variables que a veces de tanta información que tenemos no lo vemos. Entonces nos puede dividir en variables o razonar acerca de ciertas características que tiene ese hecho y que podemos tomarlo en cuenta. Sin duda todavía creo que se quiere un avance mayor de tecnología, como lo decía Rudik, sobre inteligencia artificial. Y acá aprovecho que me estás mencionando esto de que lo van a estar utilizando para clasificar expresiones de violencia en comentarios de Twitter, porque Paolo González pregunta, ¿no? ¿No utilizaron redes sociales? Entonces, por lo que veo, Carla, la idea sí sería, ¿no? Como ya empezar a trabajar con Twitter, bueno, o ahora X, pero no sé si también tienen pensado utilizar otras redes sociales. Sí, por el momento hay una dificultad en el poder extraer información de ciertas redes, creo que Rudy puede explicar un poco más eso. Hemos logrado poder descargar información de Twitter, pero el problema es que también ha ido cambiando, así que en el proceso actual que llevamos tuvimos que hacer dos cambios. Primero se hizo con una API, tengo entendido, y luego se hizo con otra, porque no eran hubieron cambios en los términos de Twitter. Entonces eso hizo que cambiara la base la base de datos y ya luego Rudy pues él modificó para que todo tuviera un mismo formato, pero sí nos atrasó un poco. Por eso creo que Rudy puede ya decir un poco más a nivel técnico cómo es la extracción en redes sociales, pero sí nosotros el ChatGPT lo usamos ya cuando teníamos la base de datos extraída, él ya clasificaba los textos, los comentarios los iba clasificando y luego sí requiere una revisión manual para verificar si, porque también hay expresiones, digamos, misóginas o racistas muy del país, ¿no? Entonces, había cosas que no identificaba exactamente que era era un ataque verbal misógino, ¿no? Entonces, eso no lo detectaba a veces y porque usaba una expresión muy específica, a pesar que hicimos un listado de sustantivos, un listado de verbos, un listado de adjetivos, pero siempre hay más de alguna palabra que se escapa. ¿Querés agregar algo, Rudik? Sí, precisamente en Twitter, que pues nosotros hemos tenido muchos problemas con Twitter porque también ellos tienen su API, pero en los últimos meses como que lo han ido cambiando y pues a veces al principio en la primera extracción que tuvimos eran datos bastante robustos. Sin embargo, hace como un mes hicimos otra vez la extracción y pues eran como que 4 columnas y entonces ahí tuvimos que hacer una modificación en la forma en que procesamos los datos. Ok, y seguimos. ¿Hay alguna otra diapositiva más como para cerrar? Carla, Rudik. Esa era la última. Está perfecto. Bueno, siendo las 4:15, lo que voy a hacer, lean por favor porque hay algunos comentarios sumamente interesantes en el chat. Creo que vale mucho la pena y no se preocupen que tanto los comentarios que pusieron en el chat como las preguntas en el Q&A, todo eso va a estar sistematizado y también va a estar, lo vamos a compartir a través del espacio de la sesión, ¿sí? Creo que hay comentarios que vale la pena documentar y compartir. Así que todo lo que han puesto no se va a perder, sino que lo vamos a capturar y lo vamos a colocar en el espacio virtual de la sesión. Lo que quiero hacer ahora es cerrar, creo que estamos muy bien con los tiempos. Lo que sí quiero es agradecer a Carla y a Rudik por haber compartido con nosotros la experiencia del Observatorio de Violencia de Diálogos Guatemala en torno a una herramienta novedosa de la que escuchamos hablar mucho. En inglés se conoce como estos buzzwords, que todo el mundo empieza, ¿no?, a hablar y a comentar y a meter en sus conversaciones, pero que creo que gracias a ustedes podemos ver su accionar y su utilidad a partir de una experiencia bien concreta que se puede relacionar perfectamente con el trabajo de los observatorios y los centros de análisis del delito. Así que muchas gracias y también quiero aprovechar para agradecer desde lo que sería Diálogos a Carlos Mendoza Alvarado y a Daniel Núñez por hacer posible la presentación de esta experiencia
no solo como parte del ciclo, sino como para cerrar este ciclo. Creo que no pudimos haber elegido mejor experiencia que esta para cerrar este ciclo que, como les comentaba al inicio, fue un ciclo nuevo, así que terminarlo así creo que es ponerle, ¿no?, la cereza o la frutilla arriba de la torta. Así que muchísimas gracias, Carlos y Daniel, por haber hecho posible esta presentación, y a Mayari Prado también de Diálogos por haber apoyado con toda la parte de comunicación, y del lado del Departamento de Seguridad Pública, por supuesto, mi reconocimiento al trabajo de Pablo Martínez. Quisiera aprovechar también para decirles que la experiencia que nos compartió el Observatorio de Violencia de Diálogos Guatemala ya está en lo que es el mapa de experiencias de la comunidad. Mi colega Pablo les está compartiendo en el chat de Zoom ese enlace para que tengan acceso, y no solo a esta, sino a las 5 experiencias anteriores que también han presentado y que también ya están sistematizadas en el mapa. Y también aprovecho este cierre para anunciar 2 nuevas membresías. Me da mucho gusto saber que tanto Arturo como Fernando están presentes en la sesión de hoy. Le doy la bienvenida al Observatorio de Seguridad Ciudadana con base en Argentina. Fernando, muchas gracias por tu participación, y como siempre, gracias por tus excelentes comentarios. Y lo mismo tengo que decir de Arturo Arango, que es el director del Observatorio para el Análisis del Delito y la Violencia en México, de Crimpol, que también tiene una experiencia enorme y ya nos va a estar acompañando con una presentación. Ambos observatorios pertenecen al sector no gubernamental, y además de estar haciendo, ¿no?, los anuncios en los canales oficiales de la OEA, también vamos a organizar un conversatorio para que todos tengamos la oportunidad de conocer quiénes son, cómo trabajan, qué hacen, qué productos elaboran. Así que eso espero que lo podamos organizar para el mes de octubre. También quiero anunciar que hemos firmado un acuerdo de cooperación con el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, el ILSED, y que junto al ILSED vamos a organizar la primera conferencia interamericana de observatorios y centros de análisis del delito, que esperamos que esta conferencia la podamos organizar en noviembre, la segunda quincena de noviembre, así que también les pido por favor que estén atentos a las fechas exactas, al programa y al enlace de registro para que también puedan participar de esa actividad. Y como parte de este cierre, la última cosa que les vamos a pedir es que por favor enciendan sus cámaras. He podido captar, digamos, algunas caras, algunos monitores, pero sería bueno poder tener un registro también fotográfico de quienes hemos participado de esta sesión, particularmente porque es la última, así que eso es lo último que le vamos a pedir. Y denme un minuto porque las fotos las saco yo y tengo que estar haciendo todo a la misma vez y me cuesta hablar y poder sacar las fotos. Así que denme un minuto, pero sí quiero registrar la participación de hoy, y sepan, insisto nuevamente, que todas estas fotos también van a estar disponibles en la comunidad, en el enlace que Pablo, mi colega Pablo, les estuvo compartiendo a lo largo de toda la sesión del día de hoy. Ahí vamos con la segunda pantalla. Guardo. Y para quienes se quieran registrar como miembros de la comunidad, si van a la comunidad van a ver que allí tenemos un paso a paso para quienes quieran para quienes quieran tornarse miembros de la comunidad y puedan acceder a todos los recursos, a todos los enlaces y a todos los materiales que hemos puesto a disposición de todos y de todas quienes trabajan en los observatorios y centros de análisis. Bueno, y ya con esto sí, me voy a despedir de todos ustedes. Quiero, insisto, gracias Carla, gracias Rudik por haber hecho posible esta presentación. Espero que los miembros de la comunidad que hacen seguimiento y monitoreo de medios tomen esta experiencia como una referencia, ¿no?, como para agilizar y automatizar este proceso y para ganar tiempo, para ser más ágiles. Y también espero que todos quienes participaron de la sesión de hoy se vayan teniendo una idea un poquito más clara sobre lo que es la inteligencia artificial, y que tengan elementos más claros como para responder qué es ChatGPT, cómo funciona y para qué se puede utilizar esta herramienta. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas por haber participado, por haberse quedado hasta el final de la sesión y por su interés en el tema. Muchas gracias y esperamos verlos en las próximas actividades de la comunidad. Muy buenas tardes. Adiós. Gracias a todos desde México. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy Gracias amables. a ustedes. Gracias. Adiós. Muchas gracias por participar. Muchas gracias, Carla, Rudik, buenísimo. Gracias, Carlos, por estar presente.
Gracias, Jorgelina. Un gusto verte. Adiós. Gracias, Karen, Gracias a por el ustedes. Gracias, nos espacio. vemos. Un placer. Muchas gracias. Sí, un Que estén placer. muy bien. Un abrazo, Karen. Gracias por Lo todo. mismo. Gracias a vos, Carlos. Excelente el trabajo. Felicitaciones. Muy bueno. Gracias. Pablo, lo único que te voy a preguntar, perdón, Edison, pero le tengo que hacer una pregunta a mi colega. Pablo, tenemos, ¿no? Todas las preguntas del Q&A las tenemos, sí, está listo, porque las quiero Tengo subir. Está todas las buenísimo. preguntas. Lo que no tengo es, bueno, tengo que llenar los agujeros de la presentación porque No te preocupes, pero la verdad que hubieron preguntas muy interesantes y los comentarios en el chat también estuvieron muy buenos. los Y tengo quiero, todos. bárbaro, y quiero subir todo porque no quiero que se pierda nada y quiero que la gente pueda volver, entrar al espacio y ver, ¿no? Las cosas que se preguntaron, los comentarios que se hicieron. Así que buenísimo, Pablo. Mil gracias, ¿eh? Cualquier cosa, estoy ya sea por Teams, por el WhatsApp, por mail. Gracias. Adiós, buenas tardes. Chau, chau.